Los migrantes que esperan en la frontera entre Estados Unidos y México antes de mediados de julio no deberían estar sujetos a los nuevos límites que ha impuesto la administración de Donald Trump para aplicar el asilo. Ha dictaminado una jueza federal en las últimas horas. Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional emitieron una regla en julio que prohíbe a los migrantes que han residido o transitado en ruta de un tercer país a Estados Unidos solicitar el asilo en este país. Por lo tanto, prohíbe a los migrantes, muchos de los cuales son de países centroamericanos, muchos de los cuales son cubanos, venezolanos, viajar a través de México y no solicitar el asilo en México y solicitarlo aquí. De esta manera se limitaba drásticamente quién era elegible para el asilo en los Estados Unidos. Sin embargo, en un cambio que ha dado la Corte de este Distrito Sur de California, la jueza Cynthia Bashar del Distrito Sur de California dictaminó que los migrantes que llegaron antes de que la regla fuera impuesta en julio no deberían estar sujetos a ella, porque no existía cuando llegaron por primera vez a la frontera entre Estados Unidos y México. La medida, que entró en vigor el 16 de julio, también podía ser aplicada a inmigrantes que esperan en la frontera antes de esa fecha, lo que llevó a distintas organizaciones, entre ellas al otro lado, Southern Poverty Law Center, Center for Constitutional Rights y American Immigration Council, a presentar esta acción legal que, reitero, le da amparo a quien llegó a la frontera de los Estados Unidos antes del 15 de julio. Esas personas que llegaron, esas personas que puedan demostrar que estuvieron en la frontera antes del 15 de julio, pues no deberían demostrar o no deberían sus casos de asilo político ser negados si pueden demostrar que estuvieron en la frontera antes del 15 de julio. No tienen que demostrar que solicitaron el asilo en un tercer país y este asilo fue negado. Es decir, reitero, explico para todas esas personas, si usted llegó a la frontera de México antes del 15 de julio, debe saber que esta jueza, Cynthia Bashar, del Distrito Sur de California, ha emitido una resolución que le daría amparo y que debe protegerlo del hecho de que usted tiene derecho a solicitar el asilo político en los Estados Unidos sin antes haberlo hecho en ningún otro país y esto haber sido negado. Esto definitivamente ha hecho titular en la prensa, así lo reportaba la cadena CNN en las últimas horas. Como pueden leer, una jueza aplica una resolución que dice que los límites de asilo no se deben aplicar para quienes llegaron a la frontera antes del 15 de julio. Esta es el caso como se presentó en corte. La jueza ha fallado a favor de los migrantes diciendo que cualquiera que se haya presentado antes del 16 de julio quedaría exento de la medida que niega asilo. Estas personas, en busca de asilo, comprendieron que su acceso al asilo en Estados Unidos sería sujeto a su voluntad de esperar en México. Confiando en esta declaración del gobierno de Estados Unidos, así lo hicieron, dice la jueza Bashar. El gobierno, en un giro que en el mejor de los casos puede considerarse desorientador y en el peor engañoso, ahora busca cambiar la dirección. Un abogado de la organización al otro lado dijo en un comunicado citado por EFE que el fallo de la jueza va a proteger las vidas de los solicitantes de asilo que se vieron obligados a soportar dificultades extremas mientras esperaban en ciudades fronterizas peligrosas durante sus meses en espera de solicitar su asilo político en el territorio de Estados Unidos. Este mes, para que tengan una idea, según varias organizaciones, esta es la cifra que están revelando. Casi 21.400 nombres estaban en las listas de espera en 11 ciudades mexicanas fronterizas, según un sondeo del Centro Stratus para la Seguridad y la Ley Internacional de la Universidad de Texas y el Centro de Estudios de Estados Unidos y México de la Universidad de California. En Tijuana, la lista, según reflejan, supera los 9.000 nombres. Las personas cuyos nombres aparecen fueron llamados la semana pasada, dijeron que llevaban 5 meses
esperando en México. Evidentemente, estas personas que llevan 5 o 6 meses esperando en México no aplicarían. Si usted se apuntó en este listado antes del 15 de julio y aún no ha pasado, pues se verían parados por esta resolución de la jueza. Estados Unidos no gestiona las listas de espera, lo que ha generado que surjan sistemas caóticos que varían según la ciudad. La falta de control o manejo centralizado de las listas por parte de Estados Unidos dificulta saber en estos momentos cuántas personas en busca de asilo se anotaron antes del 16 de julio y fueron admitidas después de que entraran en vigor la prohibición en septiembre. Los abogados de los demandantes calculan que son miles. Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el de Justicia han reaccionado al fallo de la jueza Bachchan. Con el tiempo, según reportes de prensa, los listados han sido supervisados por autoridades federales, estatales y locales de México, albergues mexicanos de migrantes y los mismos inmigrantes. Pero debido a que Estados Unidos no gestiona estos listados de espera, pues hay mucho desorden, hay mucha desorganización en estos listados. Pero la buena noticia es que esta decisión de la jueza Cynthia Bachchan del Distrito Sur de California dictaminó que los migrantes que llegaron antes que la regla entrara en vigor en julio del 2019, el 16 de julio, no deberían estar sujetos a ella porque no existía cuando ellos llegaron por primera vez a la frontera entre Estados Unidos y México. Es decir, si usted puede demostrar eso, usted tendría la fortuna de poder comenzar su proceso de asilo político en el territorio de los Estados Unidos. Porque ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué le sucedió, por ejemplo, al rapero cubano Henry Lazo? El juez dictaminó que como él no solicitó el asilo en un tercer país, como está la nueva regulación, la nueva política, él no podía darle el asilo en el territorio de los Estados Unidos. Le dio un amparo contra la deportación, pero no lo benefició con el asilo. Ahora, bajo esta nueva regulación de esta jueza federal, si usted puede demostrar que usted llegó a la frontera antes de julio 15 del 2019, esta medida no debe aplicarse contra usted. Por supuesto, ya los abogados de los inmigrantes están diciendo de que esta es una excelente noticia y así lo estamos reportando.